En nuestro apartado de iniciativa se concede el uso de la tribuna al senador Humberto Domingo Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 4 y adiciona el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, como es del conocimiento de todos ustedes, en los 30 años recientes, la banca mexicana ha estado sometida a profundos cambios y transformaciones. Hemos pasado de una banca privada a su nacionalización en 1982 y a su posterior privatización, rescate y extranjerización en 1998. En este año se realizaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y se autorizó que el 100% de las acciones de los bancos fueron adquiridas por capital extranjero, dándose con ello la extranjerización de la banca mexicana. Hoy, el 85% de la banca se encuentra en poder del capital extranjero, y entendemos por bancos extranjeros los controlados por personas físicas o morales extranjeras, y bancos mexicanos los controlados por personas físicas o morales mexicanas. Ello porque formalmente todos, conforme a la ley, son bancos mexicanos, dado que los bancos extranjeros operan en México como subsidiarias y no como sucursales, por lo que su capital se encuentra formalmente separado de las respectivas matrices, siendo el Banco de México la institución que tiene por mando de ley la de regular el sistema de pagos. Es el banco de bancos. México es el único gran país con una banca mayoritariamente extranjera, nos advirtió recientemente el exsubsecretario de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, en un artículo publicado en una revista de circulación nacional. En consecuencia, tenemos entonces un sistema bancario con una participación de mercado en cuanto a bancos extranjeros del 70% del crédito total y cerca del 83% en créditos de consumo e hipotecarios. Durante la crisis global de 2009 al 2010, originada en los Estados Unidos, el crédito en México, si ya anteriormente era insuficiente conforme al tamaño del mercado, disminuyó aún más, pues los bancos buscaron cuidar a toda costa su capital sin asumir los riesgos y cumplir con su responsabilidad fundamental, que es la de otorgar créditos al mercado. Los bancos extranjeros, a diferencia de los mexicanos, consolidan sus activos, sus pasivos y capital de manera global. Es así que en el caso del Citibank, durante la crisis del 2009-2010, el capital de Banamex llegó a ser una parte importantísima del capital total, descansando su viabilidad y fortaleza en la subsidiaria mexicana. Igualmente, ha sucedido en los años 2011 y 2012 con la crisis del euro en Europa y los bancos, principalmente de propiedad española, cuyas utilidades y fortalezas se deben a su presencia en el mercado mexicano y en América Latina. Para el año 2003, la proporción extranjera del total de la banca nacional ascendió a 83%, distribuido de la siguiente manera: España 37% con Banco Bilbao Vizcaya Bancomer, Santander Serfín; Estados Unidos con el 27% con Banamex Citibank; Reino Unido con el 9% con HSBC; Canadá con el 10% con Scotiabank Inverlat; México el 17% con Banorte e Inbursa, entre otros pequeños. Si estamos de acuerdo
que una de las principales tareas inherentes a la banca es otorgar los créditos suficientes que demanda el mercado para incentivar las inversiones, la productividad, el crecimiento económico y el empleo, concluiremos entonces, dadas las mediocres tasas de crecimiento económico de México en razón al tamaño de su economía y el lacerante desempleo que afecta a millones de mexicanos, que dados los montos totales de crédito que otorga la banca, esta no cumple con una de sus responsabilidades fundamentales, pues existe, como ustedes saben, una estrecha correlación entre el lento crecimiento económico y el bajo nivel de crédito. Según un estudio realizado por el investigador Aldo Musacchio, publicado por Harvard Business School, los bancos extranjeros en México dan menos préstamos comerciales e hipotecarios como porcentaje de su cartera total que en relación a otros países de desarrollo similar. Inclusive, agrega el investigador, el volumen de préstamos como porcentaje del Producto Interno Bruto ha caído radicalmente en México a un poco más del 20% del PIB, cuando Brasil se encuentra cercano al 60%, Chile al 83% del PIB y las economías desarrolladas están arriba del 100% del PIB. China, por ejemplo, está en 130% del Producto Interno Bruto, cobrando además altas comisiones por tramitación de operaciones y tarjetas de crédito en comparación a otros países. Adicionalmente, la banca extranjera recibe pagos millonarios año con año, considerando lo que genera el pago que el gobierno federal hace por los intereses que generan los pagarés del IPAFO a PROA, que solo durante el año 2012 alcanzaron los 12.298 millones de pesos, según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1995, año en que se dio el rescate bancario, al primer semestre del 2012, se han pagado intereses por 513.234 millones de pesos, y la deuda generada por el salvamento, en lugar de disminuir, ha crecido a 811.105 millones de pesos. Es así que México ha resultado un negocio increíblemente rentable para la banca extranjera, sacando del país, según cálculos hechos por el economista doctor Alejandro Valenzuela, director general del Grupo Financiero Banorte ICSE, más del 70% de sus ganancias anuales. En el periodo 2001-2011, conforme datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la totalidad del sistema bancario que opera en México reportó utilidades cercanas a los 517.000 millones de pesos. De ellos, alrededor de 400.000 millones fueron para la banca extranjera, correspondiendo a la banca española, Banco Bilbao Vizcaya Bancomer, 151.000 millones de pesos, a la estadounidense Citibank, 116.000 millones, a la española Santander, 82.000 millones, a la canadiense Scotiabank, 27.000 millones, y a la británica HSBC, 23.000 millones. El exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, escribió recientemente en un artículo en el Financial Times, donde afirma: cuando en una primera instancia los bancos mundiales se expandieron hacia los mercados emergentes, la idea consistía en que con ellos serían más eficientes y fomentarían la competencia. Y hay evidencia que así fue por un rato, pero la crisis financiera lo cambió todo. Ahora están reduciendo su exposición a mercados emergentes, dando lugar a restricciones de crédito dañino y utilizando ganancias obtenidas a partir de subsidiarias para recapitalizar a las matrices de los bancos. Hoy en día los ahorros internos se utilizan para recapitalizar a los bancos extranjeros, privando a México y a los mercados emergentes en general de recursos. En la pasada 75 convención bancaria celebrada en mayo pasado, el hoy presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, señaló, cito: es necesario dentro de la propia regulación propiciar que la inversión de los bancos, que realizan varios de ellos con participación extranjera, se traduzca en la reinversión de sus capitales aquí en México, a partir de generar mayor crédito para los mexicanos que apalanquen realmente la actividad económica del país. Termina la cita. Por todo ello, compañeras senadoras y compañeros senadores, presento a esta honorable soberanía
dos temas que desde mi punto de vista son centrales para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Primero, la urgente necesidad de impulsar el otorgamiento de más créditos en condiciones accesibles y preferentes, no solo para el consumo, sino además para apoyar al sector privado y a las áreas productivas y estratégicas del desarrollo nacional. Segundo, por otra parte, la exigencia de generar condiciones legales para que las filiales extranjeras de la banca mexicana asuman un papel más protagónico y responsable en el desarrollo nacional, reinvirtiendo en nuestro país una proporción justa de sus dividendos, más allá de cumplir con las reglas de capitalización a las que las autoridades los obligan. En consecuencia, para impulsar el crédito preferente y con sentido social y promover mayor presencia de la banca extranjera en el desarrollo de México, someto a la consideración de esta soberanía las siguientes consideraciones. Propongo modificar disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Primero, se propone reformar el contenido del artículo 4 para que señalar: el Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades, apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro y el otorgamiento de crédito accesible en segmentos de consumo, empresas e infraestructura y en todos los sectores productivos estratégicos y regiones de la República, y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Segundo, se propone adicionar un párrafo al inciso F de la fracción cuarta del artículo 10 de este mismo ordenamiento para establecer que, tratándose de filiales mexicanas de la banca extranjera ya en operación, deberán reinvertir por lo menos el 50% de sus utilidades netas para el otorgamiento de crédito accesible y preferente para atender el impulso de sectores, regiones o actividades productivas prioritarias como el fomento industrial, el desarrollo agropecuario, el turismo, la vivienda y otras para estimular con equidad y eficiencia el desarrollo nacional de acuerdo a las reglas que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando, entre otros elementos, la categoría en que la institución de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera integral, el cumplimiento al marco regulatorio, la tendencia del índice de capitalización de la institución y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador don Teófilo Torres Corzo, por favor. Gracias, señor presidente, para preguntarle si me permite sumarme a esta propuesta. Senadora Guerra. Sentido, solicito, por la naturaleza de la propia iniciativa que acabamos de escuchar y que profundiza en la promoción para el crédito para los mexicanos y los sectores productivos, también solicito sumarme a esa propuesta siempre y cuando el senador lo permita. Le pediría a los senadores que tengan el deseo de adherirse a la propuesta, a favor de levantar la mano para poder tomar nota. Túrnense a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos primera.